Bien, hoy estamos nuevamente para un video, en este caso el video de química de estequiometría. La estequiometría vendría siendo el área que se encarga de estudiar todo el tema que son cantidades en una reacción química, cantidades de sustancia, tanto de reactivos y de productos en las reacciones químicas. Esta rama es necesaria para saber todo el tema. Si querés cierta cantidad de una sustancia, cierto volumen de una sustancia, pues la estequiometría es todo lo que trabaja con eso. Cuánto necesitas de cada cosa para obtener tanta cantidad de cada cosa. Lo primero que vamos a ver de estequiometría es la masa. Vamos a ver cómo se relaciona la masa de los productos y la masa de los reactivos. En este caso tengo un ejemplo con el que vamos a recorrer en todo el tema de masa, y es el siguiente. Acá tenemos una reacción química ya balanceada. Tenemos 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono, son igual a una molécula de glucosa, esta cosa es glucosa, y 6 moléculas de oxígeno. Bien, y nosotros suponemos, queremos, digamos, obtener 100 gramos de glucosa por medio de esta reacción química. Pues ahora todo lo que vamos a ver va a ser el proceso para llegar a cuánto reactivo necesito para obtener esos 100 gramos. Y todo esto es calculable con las siguientes cosas que vamos a ver. Lo primero que vamos a necesitar es ver qué elementos hay en estas moléculas, en los reactivos y en los productos. En este caso hay 3 moléculas nada más, o sea, 3 elementos, no 3 moléculas. Hay 3 elementos: el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Realmente son solamente esos 3, se van repitiendo. Pues para esto vamos a ver su masa atómica. Los átomos, a pesar de que tienen muy poca masa, tienen masa. Y esa masa se puede saber básicamente por la tabla periódica. En la tabla periódica, si uno busca, va a encontrar que en cada elemento tiene escrito la masa atómica, que es cuánto pesa en promedio los átomos de ese elemento. ¿Qué sucede? Es como la masa es mínima, es muy poca, no se expresa en gramos, ni en kilogramos, ni ninguna unidad de esas, sino que se representa en una unidad llamada UMA, que se representa por una U minúscula, simplemente. Acá tengo ya buscada la masa atómica o molar de los 3 elementos que vimos antes. Sin embargo, se van a dar cuenta de una cosa, y es que en la tabla periódica no figuran con un valor exacto, con un valor totalmente entero, sino que siempre van a figurar como en números decimales, y en la mayor parte de los casos el valor decimal va a estar muy cerca de llegar a un valor entero. Por ejemplo, en este caso es 12,011, o sea, se queda muy cerca del 12. El hidrógeno lo mismo, es 1,00784, se queda muy cerca del 1. Y el oxígeno ya directamente es 15,999, se queda cerquísima del 16. ¿Esto por qué es? Porque en realidad no todos los átomos de un mismo elemento pesan lo mismo. Por lo cual, lo que se hace es que cuando se ve una muestra y se le mide el peso, se hace un promedio de los pesos de todos los átomos. En el caso del carbono, el peso que predomina en todo es el 12. Sin embargo, existen algunos átomos de carbono concretos que tienen 14. Es por eso que da este 0, algo, pero son muy pocos los que tienen 14. Lo mismo el hidrógeno, hay algunos átomos de hidrógeno que tienen 2, pero son poquísimos. Es lo que hace que esté esta parte. Y el oxígeno hay algunos que tienen, no sé si 15 o 14, que también son poquísimos.
Por lo cual al caso vamos a asumir que son iguales, en este caso el carbono a 12, en el caso del hidrógeno a 1 y en el caso del oxígeno a 16. Estos serían los pesos promedio de los átomos de estos elementos. Ahora bien, ¿de qué nos va a servir esto para el cálculo de los gramos y todo eso? Y es que resulta ser que un UMA es igual a 1 gramo dividido un mol. ¿Y qué es un mol? Pues es lo siguiente. El mol, ¿qué representa? Vendría representando, así en definición técnica y científica, la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Bien, ¿por qué nos importa saber esto? Porque si representa la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, entonces la cantidad de gramos que haya en el hidrógeno 1 va a ser 1, porque vemos que es totalmente proporcional al número isotópico. Este 12 vendría siendo... Bueno, vendría siendo la masa atómica, digamos. Vemos que la cantidad de gramos es totalmente proporcional a la masa atómica, por lo cual para el hidrógeno 1 va a pesar 1 gramo, para el oxígeno 16 va a pesar 16 gramos, así que eso es la utilidad del mol. Entonces el mol, como vemos, es un número gigantesco, porque 10 a la 23 es como 100.000 trillones, algo así, una cantidad absurda. Y es porque es la cantidad de átomos, digamos, que hay en cierta cantidad de gramos. Y realmente los átomos tienen muy poca masa. Entonces, como UMA por mol es igual a gramo, ya sabemos cómo pasar de UMA a gramo. Entonces, si tuviéramos 16 UMA de oxígeno, si lo multiplico por un mol, esto sería igual a 16 gramos. Entonces, un mol de oxígeno terminaría pesando 16 gramos. No es necesario como tal hacer la multiplicación, porque bueno, como mol es un número muy grande, simplemente de saber que UMA por mol se convierte en gramo, nada más. En la práctica vos simplemente podés transmutar UMA en gramo y listo, ya está. Ahora hay que calcular cuánto pesa en UMA cada molécula. Para eso lo que vamos a hacer es ver cuántos átomos tiene de cada elemento y vamos a, en ese caso, sumar la masa de todos los átomos. En el caso del agua, tiene un átomo de oxígeno que pesa 16 UMA y tiene 2 átomos de hidrógeno que cada uno pesa 1 UMA. Así que 2 por 1 UMA más 16 UMA nos queda 18 UMA. Esta es la cantidad de UMA que pesa esta molécula de agua. Después, para el dióxido de carbono, la masa molecular del carbono era 12 UMA más 2 átomos de oxígeno. Entonces 16 UMA era la masa del oxígeno por 2, entonces nos quedaría 32 UMA, que es 16 por 2, más 12 UMA, nos queda que son 44 UMA. Después la glucosa, ya es más largo, en 6 átomos de carbono pesarían 6 por 12 UMA, 12 átomos de hidrógeno pesarían 12 por 1 UMA y 6 átomos de oxígeno pesarían 6 por 16 UMA. Acá me comí la U, pero bueno, acá es UMA. Y entonces la masa molecular de la glucosa serían 180 UMA. Es una molécula bastante pesada. Ahí. Y finalmente el oxígeno molecular es el más sencillo, son simplemente 2 veces en 16 UMA, que es la masa atómica del oxígeno, nos queda que son 32 UMA. Ya teniendo la masa molecular de cada sustancia, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarla por mol para pasarla a gramo. Entonces 18 UMA por mol va a ser igual a 18 gramos. Acá 44 UMA por mol va a ser igual a 44 gramos.
acá esto 180 UMA por mol, 180 gramos. Y acá esto 32 UMA por mol, 32 gramos. Entonces ya sabemos cuánto pesa un mol de cada una de estas sustancias. Que un mol era, o sea, sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, moléculas de glucosa. Ahora, ya con todos estos datos, vamos a hacer la ecuación química. En la ecuación química, ¿qué vamos a saber? Que vamos a tener 6 veces la masa molecular o sea, la masa de un mol de agua. Un mol de agua tenía 18 gramos. Entonces hacemos 18 por 6, porque hay que recordar que la reacción usaba 6 moléculas de agua, que nos queda 108 gramos. Acá hacemos lo mismo con el dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono pesaba 44 gramos. Entonces, como tenemos 6 moles, este 6 nos estaría indicando que son 6 moles, tendríamos 264 gramos, que es 44 por 6. Acá la glucosa tenemos solamente una, tenemos un mol de glucosa, así que serían 180 gramos. Y acá tenemos 6 moles de oxígeno, que el oxígeno teníamos que pesar 32 gramos cada mol. Entonces 6 por 32 nos queda 192. Ahora bien, nosotros ya sabemos cuánto pesa, cuánta glucosa vamos a obtener si tenemos 6 moles de agua, 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de oxígeno y un mol de glucosa. Pero nuestro objetivo no era en este caso saber cuánto necesitamos de reactivo para tener un mol de glucosa. Nosotros lo que queríamos saber es cuántos gramos necesitamos de reactivo para tener 100 gramos de glucosa. Y 100 gramos de glucosa es menos de un mol de glucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, sabemos que en la ecuación química nueva, el 180 gramos de la glucosa la vamos a pasar a 100 gramos de glucosa, que es nuestro objetivo. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuánta agua necesitamos? ¿Cómo sabemos cuánto dióxido de carbono necesitamos? ¿Y cómo sabemos cuánto oxígeno vamos a obtener? Pues en realidad es muy sencillo, con regla de 3 simple. La regla de 3 simple que nos decía: si nosotros tenemos una proporción entre dos números y luego cambiamos uno de estos en otro sitio, tenemos uno de estos números, pero sabemos que seguimos teniendo la proporción. Que sabemos que la proporción que va a haber acá abajo va a ser la misma que de arriba, sí o sí, porque si no, no estaría balanceado. Entonces, yo sé que para 100 gramos, la cantidad de reactivo, en este caso dióxido de carbono y agua, ¿a cuánto va a ser igual? En el caso del dióxido de carbono va a ser 164 gramos, que es la cantidad de dióxido de carbono que necesitamos para la reacción original, sobre 180 gramos, que era la cantidad de glucosa que obteníamos en este primer caso. Y esto ya nos queda la proporción entre dióxido de carbono y glucosa, por lo cual ahora es cuestión de simplemente multiplicarlo por 100 gramos, que 100 gramos era nuestro objetivo a obtener de glucosa. Hacemos lo mismo con las otras sustancias. Acá tenemos toda la masa de agua que necesitábamos dividida la masa de glucosa por 100 gramos, que es nuestro objetivo, y acá lo mismo hicimos con el oxígeno. Una vez hecha esta operación con los tres, simplemente la anotamos y listo. En el caso del agua, esta operación que tenemos acá me quedó 60 gramos. En el caso del dióxido de carbono, esta operación de acá me quedó 146,6 periódico gramos. Me quedó periódico, pero bueno, es lo que hay. Y en el caso del oxígeno, que es esta operación de acá, me quedó 106,6 periódico gramos. Así que así me quedaría como sería la ecuación química de síntesis de la glucosa si supusiéramos que obtenemos 100 gramos de glucosa. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Que si yo quisiera obtener 100 gramos de glucosa, sé que voy a necesitar 60 gramos de agua
y 146,6 periódico gramos de dióxido de carbono. Y también sé que aparte de los 100 gramos de glucosa me va a dar también unos 106,6 periódico gramos de oxígeno. Este es el proceso, bueno, este es el proceso de fotosíntesis de toda la vida simplemente. Por lo cual, bueno, acá ya tenés el datazo de cuánto dióxido de carbono y cuánta agua necesita una planta para producir 100 gramos de glucosa. Y esto sirve, bueno, para todos los casos en los que queramos calcular estas masas. Ya luego, si la profe nos preguntara por ejemplo, cuántos moles obtendríamos de tal cosa si hiciéramos reaccionar de esto y esto y esto, bueno, pues habría que ir haciendo todos estos pasajes de unidades, ya sea, claro, en este caso yo pasaba, por ejemplo, de UMA a gramo, pero a lo mejor a mí me interesa no pasar quizá gramo a UMA y así. Eso depende ya de lo que vaya pidiendo la profe, pero esto sería en global todo lo que sería el cálculo de masas para las reacciones químicas. Ahora vamos a ver masas porcentuales. ¿Qué es la masa porcentual? La masa porcentual es el porcentaje de la masa que ocupan dentro de una molécula los átomos de un elemento. Por ejemplo, si yo tengo agua, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Pues la masa porcentual, en ese caso del hidrógeno, va a ser cuánto de la masa del agua corresponde al hidrógeno. Y en el caso de la masa porcentual del oxígeno, es cuánto de la masa del agua corresponde al oxígeno. Todo eso expresado como un porcentaje de la masa total del agua. En este caso, para el ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Acá yo tengo 100 gramos de cloruro de sodio. Mi intención es de estos 100 gramos de cloruro de sodio sacar cloro. Sin embargo, quiero saber cuánta masa de cloro voy a obtener de estos 100 gramos de cloruro de sodio. Bien, lo primero que voy a hacer es obtener la masa molecular del cloruro de sodio. Tengo que el cloro tiene una masa molecular atómica de 35,45 UMA, el sodio de 23 UMA, por lo cual la suma de ambas nos va a dar 58,45 UMA, que es la masa molecular del cloruro de sodio. Ahora que ya tenemos esto, sabemos que el 100% de nuestra masa corresponde a cloruro de sodio, porque establecimos acá que vamos a usar 100 gramos de cloruro de sodio, nada más que eso. Entonces, dentro de ese cloruro de sodio, ¿qué porcentaje de la masa va a ser cloro? Sabemos que en la masa atómica del cloruro de sodio, del cloro solo, es de 35,45 UMA. Pues este número, el 35,45 UMA, lo vamos a dividir entre la masa del cloruro de sodio, que es en este caso nuestra masa total, que como vemos acá vendría representando el 100%. Y después, ya cuando tenemos la proporción de cloro y cloruro de sodio, esto lo multiplicamos por 100% para que quede expresado en porcentaje. Y esto nos da igual a que la cantidad de cloro, el porcentaje de cloro que representa la masa del cloruro de sodio es 60,65%. El 60,65% del cloruro de sodio es cloro. O sea, su masa. Porque como tal la molécula 1 y 1, pero como los átomos pesan distinto, la masa mayor termina siendo la de cloro. Entonces, ya sabiendo esto, si sabemos que tenemos 100 gramos de cloruro de sodio, lo que vamos a hacer es, a esos 100 gramos los vamos a multiplicar por 60,65%, que es nuestro porcentaje de cloro dentro del cloruro de sodio. Y esto nos va a dar como resultado que
de 100 gramos de cloruro de sodio vamos a sacar 60,65 gramos de cloro. Esto se puede aplicar obviamente con cualquier molécula. También se puede aplicar con moléculas que tengan más de un átomo de un elemento, porque en realidad es un proceso bastante simple. Es más que todo el cálculo de porcentajes, que es algo sencillo a priori y que vimos con una proporcionalidad. Algo importante a destacar es que realmente, como siempre la proporción de cloro, o sea, de la masa del cloro y la masa del cloruro de sodio va a ser 60,65%, no importa si la masa que sabemos está expresada en UMA o si está expresada en gramos, la proporción entre ambos va a ser la misma, por lo cual nosotros podemos calcular esta proporción, lo que vendría siendo la masa porcentual, con el peso expresado como sea, la masa expresada como sea. Teniendo ya visto todo lo que es masa porcentual, ahora vamos a ver el tema de volúmenes. Primero de todo vamos a ver volúmenes de gases. ¿Por qué vamos a ver volúmenes? Porque cuando uno hace una reacción química, no solamente le interesa saber la masa, sino que el volumen resultante es algo también de interés. Lo que vamos a ver principalmente en volúmenes va a ser, creo que, bueno, lo principal, creo que lo único, va a ser el volumen de un gas, porque los gases tienen propiedades muy distintas en lo que respecta a los volúmenes a los líquidos y sólidos. ¿Cómo podemos determinar el volumen de gas? Pues mediante esta ecuación llamada la ecuación de estado de los gases ideales. Un nombre larguísimo, no voy a explicar por qué se llama así. En esta ecuación, ¿qué se nos dice? Que la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de moles que tenemos de gas por la temperatura por la constante de los gases. Primero de todo, la presión, nosotros sabemos, es cuánto, digamos, va a empujar un gas bueno, no, en este caso sería cuánto es empujado el gas para ser comprimido. Después, cuál es el volumen del propio gas, que es lo que nos interesa. Después, el número de moles. Ya vimos todo lo que es moles, es la cantidad de moléculas, o sea, sí, toda la cosa del número de Avogadro y esas boludeces. Después, la temperatura. Hay un detalle muy importante en temperatura, un detalle que no es nada de detalle. Que la temperatura en gases ideales siempre se expresa en grados Kelvin. Los grados Kelvin justamente fueron creados para esta misma ecuación. ¿Y por qué? Porque en realidad no es proporcional esto. Acá pone la ecuación que esto es proporcional, bueno, inversamente proporcional a la temperatura. En realidad es inversamente proporcional al calor. Que el calor es energía, como vimos en física, ¿no? Pero pues, no importa. Y la temperatura en la escala Celsius no es proporcional a el calor. En cambio, en la escala Kelvin sí lo es. Por eso es importante, porque en realidad la ecuación nos daría mal en grados Celsius. Y por último, la constante de los gases es este número. Es una constante universal, siempre va a ser el mismo número. Y se puede expresar de dos maneras. En la primera manera sería 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Mientras que en la segunda manera es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. No es que sean números distintos, en realidad es el mismo número, pero lo que pasa es que hay un pasaje de unidades. Acá vemos que se usan joules, mientras que acá se usan litros por atmósfera.
Entonces, ahora vamos a ver la aplicación de todo esto. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación con los datos dados. La presión ambiental es de una atmósfera, porque justamente la atmósfera es la presión atmosférica. Después, el volumen justamente es lo que queremos calcular, desconocemos cuál es su valor. Después la profe nos dará una temperatura. La temperatura, digamos, ambiente promedio son 20 grados centígrados, que recordemos, tienen que estar en Celsius. Ah, eso es verdad, no lo puse. Un grado, para pasar de grado Celsius a grado, a Kelvin, sería grado Celsius más 273,15. Igualmente el coma 15, sáquenlo, con 273 ya es lo mismo, es muy chico el coma 15 como para tenerlo en cuenta. O sea que en realidad estos 293 Kelvin son 20 centígrados. Ahí lo marco, listo. Después, en este ejemplo utilicé 3 mol. Porque sí, pero bueno, será la cantidad de moles que hayamos calculado o nos haya dado la profe. Y después acá la constante de los gases, que es 0,082, bla 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 bla. Todo. Nosotros naturalmente vamos a usar siempre esta que es 0,082, porque la otra involucra energía. Porque los joules es unidad de energía, que no pinta nada acá en química. Así que vamos a usar siempre esta. Después despejamos el volumen. Nos queda como que el volumen es 293 Kelvin por 3 moles por la constante de los gases dividido una atmósfera en este caso. Finalmente, ¿qué haríamos para calcular el volumen? Pues todo esto lo calculamos, simplemente lo metemos en calculadora. Y nos queda que el volumen del gas en este caso es de 72,08 litros. Esta L no lo aclaré, son litros, o sí lo aclaré, bueno, no sé. Recuerden que en este ejemplo usé 3 moles. Seguramente la profe dará el número o incluso nos va a pedir que lo calculemos al número de moles. Y realmente creo que a la prueba no va en lo que es sólidos y líquidos. Pero de hecho, por las dudas lo voy a explicar así rápido, muy simplificado, porque es una boludez. Y es que realmente, ¿qué pasa? ¿Por qué usamos toda esta ecuación rara para calcular esto de los gases? Y es que los gases tienen la propiedad de que cambian muy dramáticamente su estado, que se le llama, con la presión, con el volumen o con la temperatura. Tienen cambios muy significativos cuando se cambia alguna de esas cosas. Es por eso que es importante tenerlos en cuenta, porque dependiendo de con qué presión se haga la reacción química, a qué temperatura quede, por ejemplo, si es una combustión, obviamente el resultado va a salir a una temperatura muy alta. Pues para los gases, esa temperatura muy alta representa un cambio de volumen realmente muy grande. Sin embargo, ¿qué pasa con los líquidos y los sólidos? Los líquidos y los sólidos casi no varían con estos valores, por lo cual los podemos considerar despreciables, o sea, directamente que no se tienen en cuenta. Para que se den una idea, hay algo que me acuerdo, y es que para que un pedacito de latón, que es una aleación de metal, de como el pedacito, ponele, era algo así como una rosca de 6, algo en centímetros, necesitaba llegar a 800 grados para que se dilatara 1 milímetro, o sea, para que aumentara 1 milímetro el tamaño. O sea que realmente podemos directamente despreciar la temperatura y la presión acá.
Por lo cual, entonces, ¿qué nos quedaría? Que simplemente el volumen del líquido o del sólido resultante sería la masa dividido la densidad del respectivo en líquido sólido, que la profe nos lo daría. Pero justamente como no existe ninguna fórmula o método general para ese cálculo, realmente creo que a la prueba no va. Lo que importa son los gases.